Ayer sorprendió en la locución el presidente Petro por algo que ha sido debate durante las últimas horas sobre el umbral. Se ha negociado una cosa con las fuerzas políticas y pasó otro. Aquí en nuestro rollazo político para que le aclaremos a Ignorita qué es lo que está pasando, Juan Camilo. Pues mire, Jorge, al parecer, pues todo apunta a que el presidente Petro les hizo conejo a los liberales en una locución. Ayer en la noche el presidente anunció que le propondría a la Cámara de Representantes incrementar el umbral de cotización de la reforma pensional cuando en el Senado ya se había acordado, se había pactado los 2.3 salarios mínimos. Bajo esta premisa, Petro desempolvó su propuesta original y sigue generando controversia en el mundo político. Andrés Calvara. Así es, Juan Camilo, por supuesto, este mensaje que dio ayer el presidente de la República, en el que va a pedir a la Cámara de Representantes que en los dos debates restantes de la reforma pensional aumente el umbral de 2,3 a 4 salarios mínimos, es decir, el mínimo valor de salarios que la persona va a tener para cotizar en Colpensiones, pues generó malestar, porque para muchos esto significa que les hicieron conejo a los liberales. Ustedes recordarán que durante varias semanas la reforma estuvo estancada y lo que logró que se destrabara fue ese almuerzo con el Partido Liberal, los senadores del Partido Liberal, en donde se acordó esa modificación. Muchos dicen incluso que en esa reunión les terminaron sirviendo conejo hervido porque no les cumplieron y ahora en la Cámara de Representantes llegó otra propuesta. Pero ¿qué dicen los que asistieron a la reunión? Aunque han tratado de mantenerse en reserva, esto dijo el senador Alejandro Carlos Chacón. Escuchemos. El Senado ha tomado una decisión en mayorías. Por supuesto, algunas cosas es normal que no le gusten al gobierno, que no se sienta pleno en las decisiones que toma el Congreso de la República. Esa es la democracia. Ahora le toca a la Cámara tomar decisiones en su autonomía. En una democracia la Cámara es parte del proceso legislativo. Esto es bicameral, pero no hay que olvidar, vuelve al Senado en la conciliación. Vuelve al Senado en la conciliación, y esto en medio de las tensiones que habitualmente vive el Congreso con el gobierno de Gustavo Petro. Tanto que algunos dicen que no se entiende cómo para este tipo de cosas sí el presidente celebra el Congreso y para otras cosas dice que se le está armando un bloqueo institucional o un golpe de Estado. Pero quien trató de mediar o trató de responderle bien al presidente fue el presidente del Congreso, el doctor Iván Name. Escuchemos. Con el presidente Petro, él en su palacio y nosotros en nuestro Capitolio. Yo no entiendo qué es el golpe blando. Yo además no acepto golpes, ni los prohijo de allá para acá ni de aquí para allá. Hablar de golpes es irrespetuoso, inconveniente, irresponsable para un país que como el nuestro tiene tantas dificultades y ahora nos las vengan a agravar con una terminología inaceptable, inconveniente y irrespetuosa, de tal manera que el golpe y toda esa terminología se la dejo a quienes probablemente toda la vida han estado bajo ese concepto de que las instituciones no funcionen y desconocerlas. Quien terminó dando el mejor ejemplo, un poco con retórica, ustedes lo mencionaban, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que recuerden que le gusta mucho la poesía, ¿no? Sí. Y las fábulas, porque escuche la figura que utilizó para explicar qué fue lo que pasó en el Congreso. El domador creyó que dándole lechuguitas al tigre lo iba a domar. El tigre le recibió 1 o 2 lechugas, pero después le arrancó la mano. El error no fue del tigre, el error fue de aquel que lo creyó herbívoro. Aquel que lo creyó herbívoro. El error no fue del tigre, sino del domador. Bueno, la realidad es que llega el debate a la Cámara de Representantes. En 15 días tendría que darse ese tercer debate, tendría que terminar antes del 20 de junio y ojo, Chacón lo dijo, la conciliación, porque en la conciliación se podría caer la reforma. Ahí están las aclaraciones de la reforma. Oiga, don Jorgito lindo de mi corazón, Antón demuestra al presidente Petro que no tiene intención de llegar a acuerdos allá en el Congreso y esa joda. Pues algunos piensan, señorita, que incluso la vía está en que le terminen tumbando por no haber acordado y respetado las cosas del gobierno, y entonces él dice, hombre, me tumbaron eso, y el Congreso es el malo y el gobierno puede ser el bueno y la salida administrativa. Hay todo tipo de lecturas. No sé, Álvaro, cuál de todas esas lecturas le suena cuando cambió la regla de juego después de ser aprobado en el Senado la reforma pensional. No, la lectura del conejo a los liberales y que no quieren negociar es una lectura de la oposición.
lo han dicho 1000 veces en redes. Pero la realidad es que los gobiernos proponen y los congresos disponen. Aquí no hay un congreso unicameral, hay un congreso de 2 cámaras. El debate va solo en la mitad, falta discusión en cámara. ¿Quién dijo que cuando se acuerda algo en Senado no se puede cambiar en cámara? En cámara también hay liberales. Los liberales de cámara, si actúan en bloque como partido, podrían rechazar. Yo creo que no va a pasar eso del umbral del 4 salarios mínimos. De pronto logra en la conciliación un aumento del 2.3 a algo más. Ese regateo es normal en la vida parlamentaria. Yo creo que Petro está haciendo esto por 2 razones. Una, para que no digan que él permitió que saliera adelante la reforma de Fajardo, por ejemplo, o de otros, que es más moderada. Él va a insistir hasta el final. Si el Congreso no lo aprueba, ok, pero él insiste. Y lo otro que yo creo es que tiene temor de que el tema central para la gente, que es ese salario, esa especie de pensión o renta de 223.000 pesos, la oposición, que no quiere que se apruebe, va a salir a decir después que eso es muy poco, que mire Petro los poquitos que les dio. Entonces yo creo que Petro quiere guardárselo del 4 salarios mínimos para decir no, solo se pudo esa plata porque la oposición en el Congreso no permitió más. Yo quería más. En campaña él prometió medio salario mínimo. Entonces yo creo que está tomando esas precauciones que son normales en las negociaciones. Para negociar. Hay estilos de negociación. Esta es la de Petro. Pero pues ese cuento de que porque hizo un pacto con uno, entonces está incumpliendo o está faltoneando, no. En Cámara de pronto le toca otra vez acordar 2.3. Él va a intentar 4 como intentó en Senado. En Cámara de pronto toca 2.3. Vamos a ver cuál es la realidad. Si Cámara aprueba 2.7, por ejemplo, sale ganando 0.7. Entonces en la Comisión de Conciliación de pronto se negocia algo intermedio. O el Senado simplemente lo niega y se ahoga la reforma. No creo, porque pues es que los congresistas están acostumbrados a esa puja y ese regateo en muchos proyectos. ¿A usted se le hace, don Pedro, que el presidente Petro le hizo conejo a los liberales? No, yo no creo. Mire, Jorge, a mí me enseñó alguna vez una persona que en el único oficio en el mundo donde no hay bobos es en la política. Entonces, esos señores que se fueron a sentar con el presidente de la República, a pensar que lo manejaban. Yo no, y tampoco creo que el presidente en esa conversación les haya hecho conejo. Yo creo que ni el uno es bobo ni el otro tampoco, porque son políticos, les repito. Es el único oficio donde no hay bobos, me lo dijo una persona. Yo de pronto hay otro oficio, pero en la política es el único donde no hay bobos. Entonces, mire usted que, por ejemplo, el señor Chacón, que fue el vocero de ese acuerdo, salió a decir, tranquilo que aquí lo esperamos en la conciliación. O sea, el presidente de la República lanzó esa idea del 4 porque ese es lo que él piensa, Jorge Alfredo. El presidente prometió eso. Lo que cree, como dice. Y le está hablando a su gente, a la gente que lo eligió. Otra cosa es lo que salga. Y le está diciendo... El Congreso. Yo voy a pelear por el 4%. Por eso el presidente del Congreso le dice, usted en su palacio y nosotros en nuestro Capitolio. Entonces, ¿qué tiene que hacer el presidente? Pues defender por lo que lo eligieron. En eso sí no me queda claro. Y los señores liberales se sentaron a manteles a hacer una negociación. ¿Y les murieron la mano? No creo, Jorge Alfredo, porque le repito, el presidente en la conciliación vuelve a estar en manos de esos señores, como el señor Chacón hoy lo dijo. Es que recuerde que Chacón fue el que salió desde el desayuno, yo no sé, almuerzo, la reunión que tuvo en Palacio, y le dijo a Colombia que iban a hacer un acuerdo siempre y cuando se respetara el 2.3. Y el mismo Chacón salió hoy a decir, tranquilo que yo lo espero acá en la conciliación. Vuelvo y le repito, Jorge Alfredo, y qué pena ser tan insistente, en la política es el único oficio donde no hay bobos. Ahí está, señores. Dedicatoria del día de Ignorita a propósito de esto que nos aclaran y nos dan luces don Álvaro y don Pedro hasta terminar la conciliación en el Congreso, como dijo hoy el presidente. Usted, presidente Petro, en su palacio, dijo el presidente del Senado, y nosotros en nuestro Capitolio, los congresistas, para terminar sacando la reforma pensional. Sobre esos audios en donde el presidente Petro está aclarándole